Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Un día especial para los Estados Unidos y alternativa de lo que pueda pasar en el mundo. Algunos hablan de que es como cuando tiran los dados al aire y no saben qué va a caer porque Trump es indescifrable. Una campaña electoral con argumentos muy fuertes, escandalizó al mundo y sobre todo preocupó a la clase política de Estados Unidos y naturalmente a los países de África, de Europa, de América Latina, porque los proyectos que tiene, particularmente en el caso del Medio Oriente, son muy delicados. Si abre el dossier con Irán, podría haber sido un conflicto mucho más serio, porque en el Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán y Turquía son factores fundamentales. Barack Obama llegó a acuerdos con Irán y el mundo esperaba que siguiera porque también el Consejo de Seguridad ratificó esa propuesta. Pero también abrir el dossier de Cuba significa que podría rehacer la relación entre La Habana y Washington y eso golpea indirectamente a Venezuela por la cercanía de Venezuela con Cuba. Por eso la prudencia del presidente Maduro hace 2 días ante la prensa internacional cuando dice que no se suma a las críticas de Trump porque está la expectativa de lo que pueda pasar. Es una línea directa, violenta, clara, precisa, menos suave como en la época de los demócratas, en lo que llaman la soft policy, política del diálogo y la negociación. Trump es mucho más directo y por eso el mundo espera lo que pueda hacer con la Unión Europea. Ha sido muy duro con Angela Merkel, con la OTAN, replantear la situación y sobre todo con China, que podría abrir un debate donde el conflicto militar y bélico podría estar presente. Hay situaciones nuevas, modalidades particulares, siempre un presidente, han sido 45 presidentes, él es el 45 presidente, ya han pasado por esta juramentación. Casi todos lo hacían sobre la Biblia original de Abraham Lincoln. Él llevó 2 Biblias, la de Abraham Lincoln y una que le regaló su madre cuando terminó los estudios de escuela primaria y que era como su libro de cabecera en testimonio del amor filial y de lo que significa el compromiso con los demás. Pero también, en el caso de Donald Trump, un discurso muy corto, pero insistió en todas las propuestas de la campaña electoral dentro de la dureza de lo que ha afirmado que va a ser su política. Estados Unidos en primer lugar, las empresas fundamentalmente radicadas en Estados Unidos, los obreros que sean de Estados Unidos, no haya comercio internacional sino en favor de los norteamericanos y por lo tanto una línea absolutamente nacionalista, lejano de los acuerdos en materia ecológica y del medio ambiente, lejano en el tema de la migración y muy lejano del tema de la seguridad social, que precisamente el presidente Barack Obama fue el que pudo tener dentro del criterio y ahora adelante toda esta propuesta. Pero veamos parte del discurso para comentarlo del 45 presidente ya de los Estados Unidos, al margen de que Barack Obama cerró su ciclo de 2 periodos presidenciales. Hoy, sin embargo, tiene un significado muy especial, porque hoy no simplemente estamos transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro. Estamos transfiriendo el poder de Washington y regresándolo a ustedes, el pueblo. Durante mucho tiempo, un pequeño grupo en nuestra capital ha sacado las ganancias del gobierno, mientras que la gente han llevado el costo de esto. Washington ha florecido, pero la gente no compartió esa riqueza. Los políticos prosperaron, pero los trabajos se fueron y las fábricas se cerraron. El poder político establecido se protegió, pero no a los ciudadanos de este país. Sus victorias no han sido sus victorias. Sus triunfos no han sido sus triunfos. Y si bien se han celebrado en la capital de la nación, había poco que celebrar para las familias que luchaban por toda esta nación. Eso todo cambia, comenzando aquí y en este momento, porque este momento es vuestro momento, pertenece a ustedes. Pertenece a cada uno de los que está congregado aquí y a todos los que están viendo por todo Estados Unidos. Este es su día. Esta es su celebración.
Y estos son los Estados Unidos de América. Es vuestro país. En la época en que el presidente Chávez tomó el poder, el discurso es muy parecido al del Trump. Éramos diplomáticos, nos tocó estar en la mesa de los embajadores frente a la tribuna cuando escuchamos el discurso de toma de posesión del presidente Chávez, y muy parecido al del Trump, solo gobernar para los norteamericanos, en este caso para los venezolanos. La élite política es la culpable de todos los males. Comienza hoy la historia de los Estados Unidos, antes prácticamente no existía, y todo en función de ese progreso que él anuncia. Todos los trabajadores, y todo es para el mundo del trabajo, sobre todo dentro del país. El enemigo no hay que ayudarlo, sino considerarlo siempre como enemigo. No hay que gastar dinero en el exterior regalando dinero, sino concentrar los capitales para el desarrollo de la nación, y además solamente alianza con aquellos que están en nuestra dirección y en el mismo sentido. Es la visión de los líderes autoritarios y sobre todo mesiánicos, que creen que con él comienza la historia y que lo anterior no servía para nada, y que todo lo que plantea es en función del país y de esa nación, llamando sobre todo a la defensa absoluta, fortaleciendo el poder militar y aislándose de todos los pactos y acuerdos internacionales. Hoy en día hay dos grandes líneas en la política internacional: el nacionalismo exagerado, que está más en la derecha o en la izquierda de los regímenes mesiánicos populistas, y lo que normalmente todos los países tienen, abrirse al internacionalismo, a las fronteras, al comercio internacional. Pero bueno, son estilos personales. Trump nunca había sido diputado, ni parlamentario, ni senador. Es un hombre que jugaba en los casinos y la vida ha sido un eterno juego con grandes apuestas. Ahí está apostando a dirigir a los Estados Unidos y a la potencia más importante con el mayor arsenal nuclear. Peligroso en el caso de conflictos porque sería muy delicado. Sin embargo, el presidente Barack Obama, un gesto triste tenía en su rostro y muy difícil para Hillary Clinton, oyendo el discurso de Trump, porque prácticamente dijo que antes no se había hecho nada y que ahora es cuando Estados Unidos primero sería el gran país al cual aspiran todos los norteamericanos. Por cierto, en esa toma de posesión estaban todos los expresidentes vivos de los Estados Unidos y, por supuesto, los republicanos con su cuestionamiento a lo que ha sido el presidente Trump, porque allí, más que el hombre que dirige el país, a diferencia de Venezuela, de América Latina, con el presidencialismo, él tiene que someterse al Congreso, al establishment y sobre todo a la Corte Suprema de Justicia, que es absolutamente independiente. Los magistrados son de por vida, no tienen por qué flexibilizarse o ser corifeos del gobierno de turno. Esperaremos qué va a pasar, pero veamos también, porque fue la última presencia como presidente en el momento de la toma de posesión de Barack Obama, quien sale con grandes logros, pero también con mucha tristeza porque dejó un país marchando en lo económico, en paz, quitando conflictos internacionales, pero con grandes problemas que fueron incomprendidos por su candidata Hillary Clinton. Veamos. Escuchemos al expresidente Barack Obama. Michelle y yo realmente le hemos sacado el jugo a esta despedida. Pero voy a ser breve. Sí. Lo he dicho antes y lo diré otra vez. Cuando iniciamos este viaje, lo hicimos con una fe inquebrantable en el pueblo estadounidense y su capacidad, y nuestra capacidad para unirnos y cambiar el país en formas en que diéramos un mejor país a nuestros hijos y nuestros nietos, y que el cambio ocurriera. Algunas veces hubo escepticismo, dudas. Algunas veces pensamos que lo podíamos lograr. Otras veces sentimos que las instituciones del poder y los privilegios de este país, profundamente comprometidos, y sin embargo, todos ustedes se unieron en
pueblos, en ciudades, muchos de ustedes jóvenes, y decidieron creer. Y tocaron puertas y llamaron por teléfono y hablaron con sus padres que no sabían cómo pronunciar Barack Obama. Y se conocieron y fueron a comunidades que tal vez jamás pensaron en visitar. Y vieron a personas que en la superficie se veían distintas a ustedes, pero que al final veían los mismos programas de televisión que ustedes. Y ese movimiento creció. Y la gente se dio cuenta. Y eso generó un sentimiento de esperanza. No era optimismo a ciegas. Hicimos todo este trabajo. No era ignorancia por los desafíos que enfrentaba este país. Era la esperanza ante la dificultad, esperanza ante la incertidumbre, y probamos el poder del voto. Y a lo largo de este proceso hemos estado el empoderamiento de las mujeres. Hemos sido el rostro, algunas veces la voz, en las pantallas de televisión, en el micrófono. Pero esto nunca ha sido respecto a nosotros, siempre ha sido respecto a ustedes. Y todas las cosas sorprendentes que ocurrieron en los últimos años realmente son un testimonio del trabajo de ustedes. De la misma forma, cuando hablamos de nuestro increíble aparato militar y nuestros hombres y mujeres en uniforme, no es una cosa el aparato militar, es un grupo de comprometidos patriotas que están dispuestos a sacrificar todo por nosotros. Y funciona esto solo por la gente que está ahí. Por supuesto que veíamos precisamente al presidente Barack Obama con su corbata azul del color del Partido Demócrata y Trump con su corbata roja color del Partido Republicano. Pero contradictoriamente, un presidente de color demócrata, como fue un presidente también Kennedy, católico por primera vez, frente a un presidente que llama al espíritu profundo de los blancos protestantes norteamericanos, y además un presidente con visos de racismo frente al primer presidente de color de los Estados Unidos. Lo cierto es que la democracia norteamericana es tan sólida, tan firme, y el establishment tan fuerte, y el sistema tan equilibrado, que por más que venga cualquier presidente, la democracia, el desarrollo económico y la presencia de Estados Unidos seguirá siendo fundamental. Hablando del petróleo y sobre todo con Estados Unidos, José Méndez es ingeniero petrolero y nuclear, y estudió no solamente en Rusia, sino en Estados Unidos. Con él vamos a hablar más adelante. Ya regresamos. Bueno, con José Méndez, la pregunta obligada es, petróleo y Trump, ¿cómo estará esa dimensión de la política? Bueno, yo creo que él va a cumplir con sus promesas electorales en el sentido de que se va a estimular la independencia energética de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que todos los programas de inversión y los inversionistas generales de lutistas gasíferas y petrolíferas, que aumentó dramáticamente la producción interna y disminuyó dramáticamente las importaciones, se va a estimular. Hay algunos peligros, por ejemplo, en todo lo referente a protección ambiental y los acuerdos de París, porque precisamente esa fue la gente que votó por Trump, la gente en donde... Sobre todo el tema del carbón, creo. En donde la industria del carbón, y se ha comprobado que todos esos gases contaminantes del carbón, incluyendo los dióxidos de azufre, trióxidos de azufre y todos los contaminantes metálicos, tienen un impacto en tejido vivo, no solamente los humanos. Y se ha demostrado, por ejemplo, casos dramáticos, masivos de cáncer en niños con esos gases. Entonces, pero él sigue en la línea
distinta a la de Barack Obama en materia ambiental y ecológica. Sí, pero es muy interesante ver lo siguiente. Los inversionistas del sector energía, por primera vez en las últimas décadas en los Estados Unidos, van a seguir, si se aprueba finalmente en los procedimientos del Senado, al señor Rex Tillerson, que ha sido jefe de la Exxon. Ese es el hombre que maneja todo el petróleo ahora. Sí, y hay varias cosas. Por ejemplo, él no necesariamente está de acuerdo en cuanto al efecto de impacto ambiental. Hay algunos desacuerdos porque él sí cree que este es un tema muy serio. Y, por ejemplo, en los reportes de las organizaciones serias como la Agencia Internacional de Energía, es importantísimo cumplir con los escenarios de protección ambiental, 2 grados centígrados, 450 partes por millón de contaminantes. O sea, que el planeta no llegue a 2 grados más de calor porque sería Sí, sí, y la idea es llegar al año 2100 con, con total ausencia de dióxidos de carbono y efectos invernaderos, etcétera, ¿no? Hay algunas discrepancias en cuanto a esto, en cuanto a Rusia, donde la ExxonMobil, que este señor ha sido jefe de la ExxonMobil. Amigo de Putin, por cierto. No solamente él, sino que Trump ha estado... Realmente él ha conversado por largo con Putin. Está el tema por ejemplo, el senador Rubio fue muy insistente en que Rex Tillerson, que será, yo creo, el próximo secretario de Estado, ¿verdad? Dijera abiertamente que Putin es un criminal de guerra por todo lo que pasó en Alepo, en Siria, etcétera, etcétera. Por otro lado, el tema de Crimea, en el cual Trump no se ha querido pronunciar, y en donde este señor dijo que definitivamente no había que auxiliar a la gente de Ucrania. Y luego el tema de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Claro, es evidente que Trump tiene, y eso es muy importante por la situación misma de Venezuela, una gran, extrema preocupación, porque es que el enfoque original, usted y yo nos conocimos en Moscú en el año 78, de la OTAN, los principios, la visión y la misión de la OTAN, con el crecimiento terrible de los grupos terroristas y el impacto de los grupos terroristas en Europa occidental. Que en esa época estaba de moda el Pacto de Varsovia. Bueno, era un contrarrestar entre la Organización de Tratado Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia, que componía todas las 15 repúblicas de la Unión Soviética y los países de los ejes satélites. Ahora, Trump en la campaña presidencial dijo que el propósito de la OTAN, los gastos burocráticos, la extrema ineficiencia, no está realmente enfrentando el problema más terrible, la prioridad de la civilización occidental, que es neutralizar, erradicar y acabar totalmente con los grupos terroristas. Por otro lado, Trump se tendrá que asesorar más con sus expertos, porque, por ejemplo, aquí hemos hablado en el último programa sobre energía nuclear, que la ¿Qué han dicho en materia nuclear? En materia nuclear dijo cosas terribles. Por ejemplo, dijo que él no veía nada mal si Corea del Sur implementa crecimiento con ojivas nucleares al mismo tiempo que Japón, para neutralizar a China, y Arabia Saudita para neutralizar a Irán. ¿Verdad? Eso sería una violación abierta al Tratado de No Proliferación Nuclear. O sea que eso no podrá ejecutarse. Inclusive el caso de Taiwán es complicado porque enfrenta a China directamente. Sí, y él hizo una llamada, ha sido muy atrevido, hizo una llamada para enviar un mensaje a la China. Y por otro lado, en referencia a los tratados comerciales, por supuesto está desafiando y dice que hay que reestructurar totalmente el tratado NAFTA, North American Free Trade Agreement, que es el tratado de libre comercio Canadá y Estados Unidos. Con Canadá, Estados Unidos y México. Pero al mismo tiempo el acuerdo transpacífico, en donde la China es clave, ¿no? Yo creo que, amanecerá y veremos. Para efectos, sí, de la... El tema de Irán, que tiene que ver con lo nuclear y con petróleo. Es que a pesar de que fue producto de mucho trabajo, de muchos expertos con Irán, es evidente que sus asesores, que son muy bien informados, han determinado que Irán, el convenio con Irán no ha sido suficientemente riguroso para cambiar esa perspectiva de crecimiento, de enriquecimiento y de capacidad de enriquecimiento de material nuclear, de combustible nuclear, para un programa militar en Irán. Yo creo que
Trump son cosas muy, muy terribles que van a pasar porque él va a presionar para optimizar supuestamente ese convenio, para renegociar ese convenio. Ahora, usted vivió en Rusia y vivió en los Estados Unidos. ¿Es posible una alianza nueva de Rusia con Estados Unidos, con Trump y Putin? Bueno, si Rex Tillerson va a ser secretario de Estado o no, Trump ha visitado, es un hombre de comercio, de negocios, y si usted se recuerda, pues toda Siberia occidental, oriental, está totalmente saturada de mucha materia prima. Incluso cuando Mendeleev tuvo su sueño, encontró todas las piedras preciosas y los materiales, combustibles, etcétera, que hay en Rusia, que es el territorio más grande del mundo. Allí está el enfoque de Trump y de este señor, porque la Exxon ha gastado mucho dinero, ha gastado billones en promover contratos porque Rusia tiene la materia prima, pero desgraciadamente cuando la Unión Soviética cayó, toda esa fuga de cerebro terrible pasó y Rusia necesita dos cosas. Necesita tecnología de punta, necesita mega inversiones y esas las va a poder negociar con Trump. Hay algunos problemas, por ejemplo, la intervención de Rusia en áreas de América Latina, Venezuela, Cuba, etcétera, y la mano de hierro sobre Ucrania, etcétera, son temas muy complejos, ¿no? El tema de Alemania ha sido duro contra Angela Merkel. Angela Merkel, pero ha sido esencialmente por su posición respecto a la inmigración. Mire, en los Estados Unidos es un tema que conozco muy bien y van a sacar algunas cosas que donde yo mismo estuve promoviendo algunas políticas de inmigración en la Casa Blanca. El gobierno de los Estados Unidos no podrá resolver el tema inmigratorio hasta que pasen dos cosas, como le dijimos, porque las expansiones numéricas que hicimos determinan que no son 11 millones de trabajadores indocumentados, como los llamamos decentemente, porque contribuyen a las riquezas en todos los sectores de la economía de los Estados Unidos. Hasta que no se resuelva que el gobierno de los Estados Unidos reconozca que ellos existen. Somos más de 40, estamos llegando a 50 millones de latinos documentados en los Estados Unidos, de una población de unos 120 millones. Eso no lo puedes ignorar. Por cierto, que no está representado en el gabinete de Trump. Y lo otro es que hasta que no haya inversión en la infraestructura, el desarrollo, el estilo Unión Europea de los países de América Central, va a haber un motivo para que la gente vaya hacia los Estados Unidos. Bueno, doctor Méndez, se nos acaba el tiempo. Un mensaje a la nación venezolana. Tenemos que ser optimistas. Yo llamo a esta nación al ayuno, a la oración, al optimismo, porque nosotros tenemos la materia prima y tenemos los recursos humanos. Paradójicamente, muchos de esos venezolanos, el 90% de los venezolanos que están en los Estados Unidos, podrán regresar de los Estados Unidos de Europa a contribuir en el desarrollo cuando se restauren las instituciones en Venezuela. Muchísimas gracias al doctor José Méndez, como decíamos, experto en energía, sobre todo nuclear y petróleo. Y en tema de energía nuclear y petróleo hay mucho que ver en Trump en las próximas semanas. De todas maneras, es apenas la primera hora o segunda hora de ser presidente y quedan 100 días por lo menos para ver cómo va a ser su política. Así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales y como siempre en un próximo programa con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Richmond, un rincón de Francia en Caracas, presentó